En el presente problema nos están solicitando que encontremos alguna función de singularidad para esta viga con las cargas mostradas en la figura. También nos piden que determinemos la posición del valor del momento máximo, del momento flector máximo. Entonces, bien, primero vamos a obtener las reacciones para de ahí partir con las funciones de singularidad. Hay que recordar que aquí nosotros tenemos un apoyo, el cual se caracteriza porque es un apoyo con rodillos. Este tipo de apoyos, como recordarán desde la estática, me va a generar solamente una reacción, a la cual le vamos a poner reacción en B. También tenemos otro apoyo que le vamos a llamar reacción en A. Pero atención, este apoyo es de perno. Los apoyos de perno, como ustedes recordarán, nos generan dos reacciones, una con la vertical y otra con la horizontal. Entonces, vean cómo a esta yo le voy a poner RAX y a esta simplemente le voy a poner RA. Ahora bien, pues ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a proceder a obtener cada una de esas reacciones. Entonces vamos a proceder a hacer una sumatoria de momentos en A. Para ello, hago mi sumatoria de momentos en A y digo que esto es igual a 0. Voy a decir que las cargas que tengan este sentido, que es un sentido horario, van a ser positivos o me van a generar un momento positivo, mejor dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bien, vámonos con la primera carga. Podemos apreciar que es una carga uniformemente distribuida. Y cuando nosotros nos encontramos con cargas de esta naturaleza, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir, o más bien, vamos a concentrar toda esta carga en un punto solamente. Este punto va a estar actuando en el centroide de dicha carga. Entonces, toda esta carga uniforme la voy a centrar o la voy a concentrar en esta carga Q. Por otro lado, vamos a hacer algo similar con esta carga uniformemente distribuida. Vamos a sacar una carga resultante que esté actuando en el centroide de esta misma y a esta le vamos a llamar W. Vamos a sacar la carga Q y la carga W. Como son cargas uniformemente distribuidas, podemos ver que la geometría que tienen es un rectángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar la magnitud de esa carga, ¿qué es? Pues es multiplicar la base por la altura. Aquí nosotros tenemos una altura de 3 kips por pie y tenemos una base de 3 pies. Si nosotros multiplicamos la base por la altura, vamos a ver que la carga uniformemente distribuida va a tener un valor de 9 kips. Ahí está. Después nos pasamos a la siguiente carga. Podemos apreciar que en esta otra carga pasa algo similar. Vamos a tener la base, que es de 3, por la altura, que es de 9. Entonces, vamos a tener como resultado también 9 kips. Y listo. Yo ya tengo todas las cargas que van a conformar mi sumatoria de momentos en A. Entonces, vamos a ver. Esta carga me va a generar un giro positivo de acuerdo a la convención que yo acabo de dar. Entonces vamos a tener que es la carga de 9 kips, así como se muestra, y esto lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. Como estamos sacando sumatoria de momentos en A y sabemos que este es un rectángulo, el centroide se encuentra justo a la mitad de la base, es decir, a 1.5 pies. Pasamos a la siguiente carga. Podemos ver que el giro, de acuerdo a la convención, también es positivo. Entonces vamos a poner más, vamos a poner los 8 kips que corresponden a la carga y los vamos a multiplicar por el brazo de palanca. En esta ocasión, la distancia que hay desde A hasta D, que por cierto podemos apreciar que son perpendiculares, la fuerza y la distancia, y esto nos permite obtener momentos. ¿Este valor de cuánto es? Pues es de 7 pies, así como se aprecia. Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener otra carga, que es esta carga uniformemente distribuida, la cual va a tener un valor de 9 kips. Y la vamos a multiplicar por el brazo de palanca. Entonces,
¿De cuánto es? Pues si ustedes observan, aquí son 8 y 3 son 11, pero atención, porque aquí llega justamente a la mitad. Entonces tendríamos que es 11 hasta aquí más 1.5. Eso quiere decir que el brazo de palanca es de 12.5 pies. Podemos apreciar que tenemos otra carga adicional que es la reacción. Es por lo que estamos haciendo esta sumatoria de momentos en A. La reacción me va a generar un giro negativo. Vean cómo viene en sentido antihorario, cosa contraria a mi convención. Entonces vamos a tener que es RB por el brazo de palanca. ¿El brazo de palanca de cuánto sería? Pues bien, como pueden ver, aquí son 8, hasta aquí son 11, más 3, vamos a tener que el brazo de palanca es de 14. Vamos a tener que es 14 pies. Y como todo nuestro elemento se encuentra en equilibrio, todos estos momentos van a ser igual a 0. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que la reacción en B va a ser igual a 13 kips. Y listo. Aquí nosotros ya tenemos una reacción que es la reacción en B. Ahora podríamos calcular la reacción que hay en A. Bueno, de hecho tenemos dos reacciones. Sabemos que si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y asumimos que las fuerzas a la derecha son positivas, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que sería menos RAX. Después ya no tenemos ninguna otra carga actuando en nuestra viga, al menos en la dirección X. Eso quiere decir que esto es igual a 0 y listo, ya tenemos otra reacción. Seguramente ya lo notaron, pero nuestra viga es una viga simétrica. Las cargas que hay a partir del eje de referencia, que es el punto D, vean cómo son las mismas tanto a la izquierda como a la derecha, y algo similar pasa con el tema de las dimensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que nosotros podríamos obtener una sumatoria de fuerzas en A y obtener ese resultado de esta reacción. O la otra, al ver que es simétrica, podemos asumir que esa reacción va a tener un valor de 13 kips. Sin embargo, vamos a hacer este procedimiento con el objetivo primero de asegurarnos y segundo con el objetivo de practicar. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y vamos a decir que las fuerzas en Y hacia arriba van a ser positivas. ¿Qué fuerzas tenemos? Vamos a tener la reacción en A menos los 9 kips de la primera carga distribuida menos 8 kips de la carga central menos 9 kips de la segunda carga distribuida y atención, más 13 kips que es el valor de la reacción y todo esto es igual a 0. Entonces, ingenieros, veamos. Vamos a tener que simplemente en las cargas distribuidas son menos 18. De ahí vamos a sacar que es menos 8 más 13. ¿El resultado cuál es, ingenieros? Una vez despejando A, pues vamos a ver que son 13 kips. Algo que nosotros ya habíamos previsto en el momento en el que vimos que la viga es simétrica. Hasta aquí yo ya cuento con todas las reacciones. Ahora, vamos a sacar las funciones de singularidad. Primero, voy a sacar la función de singularidad del momento. Para ello, voy a poner un momento en función de X. Recuerden que el procedimiento que hemos estado utilizando es sacar la función de singularidad completa, es decir, haciendo un corte a la izquierda o a la derecha. De hecho, en esta ocasión, como la viga es simétrica, en cualquiera de los dos puntos que yo haga, las funciones van a tener la misma forma. Porque recuerden, si la viga no es simétrica, la función, dependiendo de dónde yo haga el corte, si de izquierda a derecha, puede cambiar. Sin embargo, el resultado final siempre va a ser el mismo. En esta ocasión, yo voy a hacer un corte de este extremo de la viga. Vean, voy a hacer un corte lo más pegado a A posible
Y listo. Eso quiere decir que si yo hice mi corte en este extremo, mi viga, o mejor dicho, el origen de mi viga, de donde vamos a empezar a contar para obtener los momentos, está del otro lado. Se encuentra en el punto C. También, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la distancia que hay de B hasta el corte que acabamos de hacer va a tener una distancia que le vamos a llamar X. ¿Por qué X? Porque si ustedes observan, nuestro corte no está en A, pero tampoco está en C. De hecho, ya lo habíamos visto previamente, que en la mecánica de materiales nosotros no podemos hacer cortes en las discontinuidades de la viga, donde inician cargas, donde terminan cargas o donde hay cambios de sección. Entonces, yo acabo de hacer un corte que, honestamente, no sé en qué distancia con precisión, pero no importa, no afecta nuestro cálculo. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la función de singularidad. Para nosotros poder obtener esa función de singularidad, primero va a ser necesario que hagamos un corte. Ese corte nosotros lo podemos hacer del lado izquierdo o también lo podemos hacer del lado derecho. En este caso, yo voy a utilizar el lado izquierdo. Por lo tanto, voy a hacer un corte lo más pegado al extremo A. Listo. Intentando no dejar ninguna carga afuera o a la izquierda del corte más que la reacción en A. Es muy importante que ustedes recuerden que no podemos hacer cortes en las discontinuidades de la viga. Es decir, no podemos hacer cortes donde inicia una carga, donde termina o donde hay un cambio de sección. Por eso justamente yo no puedo hacer un corte en A, porque aquí termina o empieza más bien la reacción. Por eso lo hago ligeramente a la derecha. Por otro lado, como yo acabo de hacer un corte, no sé exactamente a qué distancia, solo sé que lo hice en el tramo AC, pues voy a decir que mi viga va a empezar aquí. A partir de B hacia la izquierda, vamos a tomar la longitud de la viga. Nuestro origen se encuentra en B. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ingenieros, que la distancia que hay de B hasta nuestro corte, como no sabemos con certeza a qué distancia lo hicimos, pues a esa distancia nosotros le vamos a llamar X. Y listo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora sí podemos proceder a obtener la función de singularidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. La función de singularidad es un momento que depende de la posición de la viga. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es como si nosotros sacáramos una sumatoria de momentos en este corte que acabamos de hacer. Y entonces, ¿qué pasaría con esa sumatoria de momentos? Pues la vamos a representar de la siguiente manera. Por cierto, yo voy a decir que los momentos en esta dirección van a ser positivos. ¿Qué tenemos entonces aquí, Inges, nosotros? Pues bien, aquí nosotros tenemos una carga que está uniformemente distribuida. Como ustedes saben, es un rectángulo. Para nosotros poder obtener la magnitud de esa carga, es necesario multiplicar la base por la altura. Sin embargo, presten mucha atención, porque seguramente dirán, profe, nosotros ya conocemos la magnitud. Gracias a ella, pudimos obtener las reacciones. Y sí, en efecto. Sin embargo, para las funciones de singularidad, todos nuestros términos deben de quedar en función de la posición de la viga. Recuerden que prácticamente esta función me determina el comportamiento del momento y del cortante a lo largo de toda la viga. Por eso es que cada uno de los términos tiene que estar en función de X. Eso quiere decir que, bueno, ¿cómo quedaría entonces esta carga, por ejemplo? Pues muy bien, si es la base por la altura, la magnitud, que después la vamos a multiplicar por el brazo de palanca, quedaría de la siguiente manera. La altura sabemos que es de 3. No voy a poner unidades hasta más adelante. Entonces, la altura es de 3. ¿De cuánto sería la base? Pues como mi base tiene que estar en función de X, presten mucha atención. Si yo dijera, pues esta base es, observen, es esta distancia que yo tengo aquí, o mejor dicho, vamos a ver, si yo digo que mi base es X
menos 3, entonces yo estoy hablando de esta distancia que puse en color verde. Aprecienla bien. X, que es toda esta distancia, menos 3, ¿qué me va a quedar? Me queda esta distancia que yo puse en color verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta distancia en color verde realmente no es mi base. Entonces, si lo que yo deseo, Inges, es obtener una base en función de X, ¿qué tendría que hacer yo? Pues lo que tengo que hacer yo, ingenieros, es prolongar esta carga. No hay de otra. Tenemos que prolongar esta carga, ingenieros, hasta nuestro corte, y esa sección que nosotros estamos aumentando se la tenemos que quitar posteriormente. Entonces, a partir de aquí, Inges, a partir de aquí hasta el corte, yo voy a prolongar esa carga. Entonces, pues bueno, la vamos a poner algo así en color verde, así más o menos como se muestra. Y bien, después, ¿qué vamos a hacer? Pues como nosotros aumentamos este pedazo de carga, pues después vamos a tener que quitárselo. ¿Cómo? Pues vamos a poner una carga, más o menos con la misma geometría, pero ahora resulta que esta carga tiene que ir en sentido contrario, pues a la carga que nosotros aumentamos. Vean cómo aquí la estamos poniendo hacia arriba, dicha carga, y pues va a quedar algo más o menos así como se muestra en la pantalla. Ahora bien, si ustedes observan, este tramo que nosotros aumentamos, pues ahora se lo vamos a quitar posteriormente. Y se preguntarán, ¿y por qué le aumentamos ese tramo? Porque observen, ahora sí, como es la misma carga, lo único que hicimos fue prolongarla a lo largo del eje de la viga, pues sabemos que la altura es de 3. ¿Y de cuánto sería la base de esta carga de arriba? Vamos a olvidarnos de esta la vamos a poner posteriormente, pero si nos concentramos en esta de arriba, ¿cómo quedaría esa carga? Pues bueno, la altura sigue siendo de 3 y la base ¿de cuánto sería? Pues como la carga se prolongó hasta mi corte, entonces la base es de X, algo más o menos así. Y hasta aquí yo tengo base por altura, que prácticamente es la magnitud de la carga. Ahora lo que me hace falta es multiplicar por el brazo de palanca. Como es un rectángulo este que nosotros tenemos aquí como carga uniformemente distribuida, sabemos que el brazo de palanca va a ser la distancia que hay del corte al centroide de dicha carga. Entonces, pues, ¿cuál sería la distancia del brazo de palanca? Pues sería 1/2 de la base, porque recuerden que si estamos tratando con un rectángulo, pues el centroide se encuentra justo a la mitad de la base. Ahora bien, hasta aquí yo ya acabo de representar esta carga del lado derecho. Lo puse como positivo. ¿Por qué? Como la carga va hacia abajo, vean el giro que me está produciendo. Es un giro positivo de acuerdo a mi convención. Ahora es necesario quitar este tramo de carga que nosotros aumentamos en este primer paso. Entonces, el giro me va a dar un giro negativo. Vamos a ponerlo como menos. Y ahora sí, nos vamos a centrar en esta carga que aparece en la parte de abajo. ¿Cómo nos quedaría esta carga? Pues bien, la altura sabemos que es de 3, no tiene por qué cambiar. ¿Y la base a qué sería igual? Pues la base, ingenieros, presten mucha atención, porque ahora sí, si yo digo que es X menos 3, estarán de acuerdo que me va a dar como resultado esta base que tenemos aquí en color verde. Ahora sí, para que vean. Entonces, la base es X menos 3. Después eso lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. Y nosotros sabemos que ese brazo de palanca pues se encuentra justamente, o el punto de aplicación de esa magnitud, se encuentra justamente a la mitad de la base. Es decir, a X menos 3 y listo. Vean, esta es la magnitud, es decir, esta es la fuerza, y esto que tenemos aquí es la distancia. Recuerden que nosotros estamos sacando momentos. Vamos bien hasta aquí.
Ahora bien, lo que vamos a hacer es pegar nuevamente nuestro dibujo para que no se vaya a confundir con el resto de las cargas. Voy a poner nuevamente el corte que nosotros tenemos más o menos a una distancia similar a la que lo habíamos puesto originalmente. Entonces, lo vamos a poner así y sabemos que la distancia que hay hasta el punto B pues es una distancia que nosotros llamamos X. Continuemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Inges? Pues vamos a obtener el término de esta carga de 8 kips. Podemos ver que me va a dar un giro positivo de acuerdo a mi convención. Entonces lo ponemos como positivo y como estamos sacando sumatoria de momentos en el corte, pues entonces voy a tener que es la carga de 8 kips por el brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia que hay de mi corte a la carga? Pues si ustedes aprecian, vamos a ver que la distancia ¿cuál sería? Sería X, que es todo esto, menos 7 pies. Y me va a dar como resultado esta línea en color verde. Entonces, recuerden, brazo de palanca, ¿cuál sería? Pues me quedaría como X, vamos a ponerlo, menos 7. Y listo. Ahora nos vamos con esta última carga uniformemente distribuida. ¿Cómo quedaría? Pues sabemos que también es positiva. Por cierto, no hay que olvidar esta reacción en B, que ahorita la vamos a poner al final. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esta carga también va a ser positiva. La base. Bueno, pues la base, ¿cuál sería? Si ustedes saben, la base es de mi corte hasta este punto de aquí. Esta distancia que yo tengo aquí sería la base. La altura sigue siendo de 3. Pues vamos a poner primero la altura, que sabemos que es de 3, y la base, ¿cuánto valdría? Pues aquí tendríamos que la base es X menos 11. Vean cómo la distancia de aquí hasta acá son 11. Entonces X menos todo este segmento, pues me va a dar como resultado esta línea verde, que es la base de esta carga. Entonces la vamos a poner como X menos 11 y esto lo vamos a multiplicar por un medio de la base, X menos 11. Casi terminamos, chicos, porque nos hace falta solamente esta carga, que es la reacción en B. La reacción en B sabemos que tiene un valor de 13, pero va a ser negativo. Pues vamos a ponerlo como 13, porque vean cómo va en contra de mi convención. Por el brazo de palanca, pues sabemos que va a ser 13x. Y listo, Inges. Hasta aquí yo ya tengo mi función de singularidad para el momento, la cual la podemos simplificar desde luego. Entonces, presten mucha atención. Seguramente notaron que esta carga uniformemente distribuida no fue necesario aumentarle ningún segmento. Esto ocurre, Inges, porque pues la carga está pasando ya directamente por el corte. Eso quiere decir, Inges, que cuando ustedes tienen una carga uniformemente distribuida o uniformemente creciente, que son las cargas triangulares, lo que nos conviene es hacer un corte, si es que están en los extremos, que pase por estas cargas. Cuando nosotros hacemos el corte, que pasa por la carga uniformemente distribuida, ya no va a ser necesario que aumentemos y quitemos después alguna sección o algún fragmento para poder utilizar este método. Así como lo hicimos. Como aquí esta carga no pasa por el corte, fue necesario aumentar y quitar. Pero esta carga sí pasa por el corte, ya no fue necesario. Así que este nada más es una recomendación para que si quieren simplificar algunos métodos, hagan el corte que pase por la carga uniformemente distribuida, si es que las cargas se encuentran en los extremos. Vamos a simplificar esta función de singularidad del momento. ¿Y cómo quedaría? Pues primero vamos a tener que sería 3 medios de x al cuadrado. Este lo vamos a pasar también para acá y vamos a decir que sería menos. Bueno, vamos a trabajar con los cuadrados y después pasamos. No, está bien, vamos a trabajar con las x. Después vamos a tener que es menos 13x. Pasamos a este término y vamos a tener también que es menos 3 medios ¿de qué? De x menos 3 y esto me va a quedar elevado al cuadrado.
Después nos vamos con este término que es más 8 por x menos 7 y esto va elevado a la 1. Y después vamos a tener que es más 3 medios de x menos 11 y esto va a estar elevado al cuadrado. Y listo, Inges. Lo que nosotros tenemos aquí es prácticamente nuestra función de singularidad para el momento. Una recomendación adicional. Les sugiero que vayan poniendo los términos de menor a mayor. Esto nos va a simplificar a la hora de sustituir los valores cuando querramos encontrar un momento. ¿A qué me refiero? Vean cómo primero estamos trabajando con las x, luego x menos 3, x menos 7 y x menos 11. Va de manera creciente o decreciente. Es la recomendación solamente. Ahora, si nosotros queremos encontrar la función de singularidad para el momento, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que derivar esta función. ¿Y cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. Por cierto, se deriva en función de x. Vamos a tener que esta derivada, pues el 2 se baja y vamos a tener que sería 3x menos 13. Luego aquí tendríamos menos, aquí nos quedaría 3 por x menos 3. Aquí vamos a tener más 8. Recuerden, Inges, que a pesar de que aparentemente aquí está el 1, se baje y esto me va a quedar a la 0, pues nosotros lo vamos a expresar a la 0, propio del método de singularidad. Después vamos a tener que es más 3 por x menos 11. Y listo. Esta función que yo tengo aquí, ingenieros, es mi función de singularidad para el cortante. Ya tenemos ambas funciones de singularidad, que es lo que nos pide el inciso A. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo obtenemos el momento flector máximo? A través de estas funciones. Como ustedes recordarán, cuando nosotros veíamos los diagramas de cortante y de momento, notábamos algo. Cuando el cortante cruzaba el eje horizontal, resulta que sabíamos que ahí había un punto crítico para el momento. ¿Por qué? Porque había un máximo o había un mínimo. No lo sabemos. Entonces, y también tiene mucho sentido, porque a ver, si el cortante es la derivada del momento, ¿qué quiere decir esto? Pues que si nosotros igualamos una derivada a 0, podemos encontrar los máximos y los mínimos. Es decir, chicos, si yo igualo este cortante a 0 y despejo la x, yo voy a poder determinar en qué posición se encuentran el momento máximo o el momento mínimo. Pero mucha atención, cuando hablamos de máximos y mínimos, no quiere decir que necesariamente vamos a encontrar el momento más pequeño si hablamos de un mínimo. La realidad es que no. Cuando hablamos de un máximo, pues quiere decir que la concavidad del momento viene hacia abajo y cuando hablamos de un mínimo, quiere decir que la concavidad va hacia arriba. Pero atención, porque si nosotros tratamos con momentos con valor absoluto, puede ser que este mínimo sea mucho mayor que el máximo que nosotros tengamos. Así que no se dejen engañar tanto por la palabra de máximos o mínimos, sino que pues nos referimos a que el valor mínimo o el valor máximo, pero a nosotros lo que nos interesa es el valor absoluto. Recuerden eso, y el valor absoluto puede ser mayor en el mínimo que en el máximo. Una vez que ya contamos con las funciones de singularidad, lo que vamos a hacer a continuación es un diagrama de momento y un diagrama de cortante para determinar en qué puntos se encuentran estos valores máximos. Por lo tanto, para dar inicio, primero vamos a trazar unas líneas verticales en cada una de las discontinuidades de la viga. Por ejemplo, aquí vamos a poner la discontinuidad A, C y así sucesivamente. Una vez que nosotros ya tenemos las discontinuidades, aquí vamos a poner el 0 y vamos a indicar que este diagrama es el de cortante. Ahora, aquí vamos a poner el 0 y aquí vamos a indicar que este diagrama es el de momento. Vamos a dar inicio con el diagrama de cortante.
En este diagrama vamos a comenzar en 0 y ¿qué podemos apreciar? Que justamente en A tenemos una reacción en A que es de 13 kips. Entonces va a subir desde 0 hasta 13 kips de manera vertical. Hay que recordar que las cargas puntuales suben y bajan de manera vertical en el cortante. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos una carga hacia abajo. Quiere decir que nuestro diagrama va a comenzar a bajar. Sin embargo, hay que ver hasta dónde llega. Nosotros podemos apreciar, ingenieros, que esta carga uniformemente distribuida es de 9 kips. Entonces, eso quiere decir que si tenemos 11 kips que son positivos y a este resultado le restamos los 9 kips, entonces vamos a tener un cortante de 4. Entonces desde aquí vamos a bajar más o menos por aquí y sabemos que son 4 kips hasta este punto. Después se mantiene constante nuestro cortante porque no hay ninguna otra carga externa que lo modifique. Algo más o menos así. Como estamos en 4 kips en esta posición, podemos apreciar que hay una carga de 8 kips hacia abajo. Eso quiere decir que entonces 4 menos 8 nos va a redirigir hasta menos 4. Ahora, de aquí hasta el punto E no tenemos ninguna otra carga externa que modifique el cortante. Por eso es que lo vamos a poner de manera horizontal. Y para concluir, ¿qué podemos apreciar? Pues que vamos a tener otra carga hacia abajo que es uniformemente distribuida. Hay que recordar que estas cargas uniformemente distribuidas me generan una subida y una bajada en diagonal en nuestro diagrama de cortantes. Entonces, si estamos en menos 4 y la magnitud de esta carga es de menos 9, pues eso quiere decir que vamos a llegar hasta menos 13. Y mucha atención porque en B nosotros tenemos una reacción la cual es positiva y tiene un valor de 13 positivo. Entonces menos 13 más 13, pues vamos a llegar a 0. Hasta aquí nosotros sabemos que nuestro diagrama fue hecho de manera correcta porque inició en 0 y cerró en 0. También, ¿qué otra cosa podemos observar de este diagrama? Podemos observar, ingenieros, cómo nuestro cortante cruza una vez el eje horizontal. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener justamente en este cruce un momento máximo seguramente. Y vamos a ver si esto es así. Para hacer el diagrama de momentos me voy a apoyar del método de áreas. Es decir, vamos a tener que calcular el área bajo la curva de nuestra línea de cortante. ¿Y cuál es el eje horizontal? Pues sería este eje que nosotros tenemos como 0. Entonces vamos a dar inicio. Primero, aquí yo tengo una figura que no es regular, no es ni un triángulo ni un cuadrado y no podemos calcular su área de manera directa. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner primero una línea para dividir esta área. Recuerden que la altura aquí es de 4 positivo y hasta acá también es de 4 positivo. Entonces, nosotros vamos a apreciar que tenemos un rectángulo en la parte de abajo y ese rectángulo, ¿a qué es igual? Pues como se puede apreciar, es igual a la base de 3 por la altura de 4. Y después tenemos en la parte superior un triángulo. Entonces, este triángulo pues sabemos que su área es base por altura sobre 2. Sin embargo, presten mucha atención a la altura del triángulo, ya que no podemos decir que es de 13. 13 es desde el 0 hasta la parte superior, pero en realidad nuestro triángulo pues es esta distancia la que tenemos como altura. Es decir, 13 menos 4, pues sabemos que es de 9, esa es la altura, por la base, que es de 3 pies, y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, vamos a tener un momento aquí de 25.25 positivo. Vamos a ponerlo aquí de 25.25, algo más o menos así. 25.5 de hecho. Vamos a corregir y vamos a poner aquí los 25.5.
Ahora bien, ingenieros, presten mucha atención porque este cortante que nosotros tenemos aquí es una diagonal porque lo generó la carga uniformemente distribuida. Sin embargo, como tenemos un cortante generado de una carga uniformemente distribuida, esa curva en nuestro diagrama de momento se va a convertir, o más bien la tenemos que expresar como una curva de segundo grado. Y ahorita vamos a ver cómo es que vamos a poner las pendientes para ver si esta curva de segundo grado es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Sin embargo, voy a seguir con el cálculo. Podemos apreciar que aquí tenemos una área que se encuentra por arriba de la horizontal. Eso quiere decir que esa área se va a sumar con lo que nosotros ya tenemos. Recuerden, nosotros estamos en 25.5. Ahora es necesario sumar esta área. ¿De cuánto? Pues la base es de 4, como se puede apreciar, y la altura también es de 4, así como se ve. Entonces, 25 más 16, vamos a tener, 25.5 más 16, tendríamos como resultado 41.5. Como este rectángulo es generado por cargas puntuales o porque el cortante es constante, pues entonces, en el momento nosotros vamos a expresar la curva como una diagonal. Y aquí sabemos que esto es de 41.5. Aparte, mucha atención, ingenieros. Podemos ver de que la viga es simétrica. Eso quiere decir que, pues nuestro cortante máximo, como ya lo habíamos dicho, pues es aquí en este punto, que es el punto D, y además es de 41.5, vamos a tener que son libras por pie. Si es necesario, pues lo convertimos a libras por pulgada. De aquí, ingenieros, pues va a empezar a bajar nuestro cortante. Sin embargo, presten mucha atención porque esta área es igual a esta y esta área es igual a esta, nada más que tendrían signo negativo. Entonces, vamos a tener pues un diagrama que es un tanto simétrico, algo más o menos así. Y bien, vamos a poner las pendientes para ver cómo es la concavidad de esta curva. Hay que recordar que una pendiente vamos a decir que es positiva cuando tiene una dirección como la que se muestra. Una pendiente es de 0 cuando tenemos una horizontal y una pendiente negativa más o menos tendría esta forma que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos va a indicar el signo de la pendiente? Pues eso lo va a hacer el signo del cortante. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cortante positivo en A. Eso quiere decir que mi pendiente pues tiene que ser positiva. Después, acá, ¿nosotros qué tenemos? Pues podemos apreciar que seguimos teniendo un cortante, estamos analizando el punto C. En C tenemos un cortante positivo. Eso quiere decir pues que la pendiente tiene que seguir siendo positiva. Si nosotros apreciamos el comportamiento de esas pendientes, pues ya nos damos una idea de cómo va a ser nuestra curva. Vean, va a venir así mi curva y luego va a venir así. Recuerden, ingenieros, esto es una curva de segundo orden. Vean cómo, pues en teoría tiene que ser tangente a las pendientes que nosotros trazamos. La concavidad va hacia abajo. Y eso quiere decir que, como en este caso es simétrico nuestro diagrama, pues vamos a tener algo más o menos así. Imagínense que esto también es una curva de segundo grado, desde luego. Aquí lo vamos a indicar como de segundo grado. Entonces, continuando con lo que nos estaba solicitando el problema, nosotros vamos a decir que el momento máximo, ¿en dónde se encuentra? Pues el momento máximo se encuentra en el punto D y tiene un valor de 41.5 y en este caso son pies, serían libras por pie. Es importante que nosotros convirtamos este momento a libras por pulgada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente vamos a multiplicar ese resultado por 12 y vamos a decir que el resultado es de 498 y esto me va a quedar como libras por pulgada. Y listo. Esto es lo que vamos a tener como momento máximo.
¿el cortante máximo qué valor tiene? Pues bien, vamos a apreciar que el cortante máximo es de 13 libras. Ahora, antes de retirarnos, vamos a validar si efectivamente es correcto este valor que acabamos de obtener con nuestras funciones de singularidad. Vamos a obtener el momento. ¿Y qué podemos apreciar? Observen, vamos a sacar el momento en D. Entonces, como en D se encuentra el momento máximo, pues vamos a decir que X es igual a 7 pies. Porque vean que D se encuentra a 7 pies del inicio de nuestra viga. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener 3 medios que van a multiplicar a los 7 pies, pero en este caso los vamos a elevar al cuadrado. Después nos pasamos al siguiente término y presten mucha atención, de hecho es este que tenemos aquí. Vamos a tener que es menos 13 que va a multiplicar a 7. Ahora bien, después nos pasamos al siguiente término y ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es negativo y son 3 medios que va a multiplicar ¿a qué? Pues va a multiplicar a 7 menos 3, es decir, va a multiplicar a 4 elevado al cuadrado. Si nos pasamos al siguiente término, vamos a ver que 7 menos 7 pues es igual a 0, todo el término se hace 0. Y en el último, vamos a tener que 7 menos 11 sí tenemos un valor negativo, no se hace 0 como tal por la operación aritmética, pero sí sabemos que, como estamos trabajando con funciones de singularidad, pues nosotros sabemos que los términos con signo negativo dentro de este paréntesis angular se van a anular y simplemente no los vamos a considerar. Entonces, como quien dice, solamente vamos a considerar los primeros 3 términos que son los que no se anulan. Y sí, en efecto, cuando x es igual a 7, me está marcando un momento de menos 41.5. ¿A qué se debe el signo? No se preocupen, el signo es normal si nos da positivo o negativo, ya que tiene que ver con la convención de momentos que nosotros seleccionamos previamente. Sin embargo, en este tipo de análisis, lo que a nosotros más nos interesa es el hecho de encontrar los puntos críticos en la viga, tales como cortantes y momentos máximos. Así que con esto, damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.